Vocale Radio. Porque el periodismo no es una ciencia exacta. Vocale Radio, un nuevo enfoque a la noticia. Bienvenidos a Vocales Radio. Hoy es martes 17 de noviembre del 2015 y los saluda con muchísimo gusto su amigo Andrés Torres Aguirre. Gracias por sintonizarnos a través de la renovada red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de nuestra entidad. Vamos a iniciar muy rápido porque tenemos una entrevista muy interesante aquí en cabina, pero antes le aviso, si va usted circulando por el Boulevard Colosio, le sugerimos extremar precauciones porque va a encontrar un accidente a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí frente a la plaza comercial Don Soriana, ahí enfrente. Les informamos que el Boulevard Felipe Ángeles también registra carga vehicular de la zona del Iste a Venta Prieta, así que si usted va circulando en este momento por alguna de estas importantes vías de la capital hidalguense, por favor, hágalo con mucho cuidado, cuide a su familia, llegue temprano a su trabajo. Damos muchos reincorporándonos a las actividades después de un fin de semana largo. Vamos a iniciar. Gracias a Saúl en los controles, Giselle Macías en la producción, por supuesto Jorge Estrafón en la Hernández Estrafón en la subdirección de radio. Vamos a iniciar porque las Vocales Radio ya están al aire. Me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que hoy nos acompañe aquí en cabina al coordinador general jurídico del gobierno del estado y por supuesto un querido amigo, y lo digo con el pecho muy inflado, Mario Zuberville González. Señor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, mi estimado Andrés Torres. Gracias por invitarme a Vocales Radio en este tan escuchado programa y como siempre es un gusto saludarte, amigo. Muchas gracias, señor. Y bueno, pues rapidísimo para aprovechar la presencia de don Mario, decirle que pues hace unos días tuvimos la oportunidad de estar reunidos representantes de los medios de comunicación allá en Palacio de Gobierno para, pues yo creo que lo correcto es decirlo así, ultimar los detalles en torno a lo que será ya la ley de protección a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Estamos en la recta final ya para que este ordenamiento cuente con pues con toda la requisición que se requiere para iniciar operaciones, señor. ¿Qué opinión le mereció esta reunión? Si pudiéramos decir en qué momento estamos del avance de esta nueva ley, pues rápidamente yo le pediría que me platicara. Pues en efecto, Andrés, el gobernador Francisco Olvera nos ha pedido que instrumentemos cuanto antes lo que será el Programa Estatal de Derechos Humanos. Uh-huh. Y en esta reunión que bien refieres, que encabezó el maestro Salvador Helguero, secretario de Gobierno, pues estuvieron representantes en la defensa de los derechos humanos aquí en el Estado y por supuesto periodistas muy destacados en la entidad, entre ellos tú. Y bueno, consideramos que en las propuestas que ha hecho el gremio de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, debemos tomarlos, por supuesto, en cuenta, escuchar todas las voces para que podamos afinar, como bien dices, esta reforma a la ley que refiere a una de las actividades más importantes que tiene que ver con los derechos humanos y con la libertad de expresión. Señor, sin duda es complicado. Yo tuve la oportunidad de estar de principio a fin en esta reunión. Nos ganan las pasiones, de repente se desvía un poco el tema y salen ahí otras cuestiones que sin duda tienen que ver con el ejercicio periodístico, que sin duda tienen que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos, pero que nos cuesta trabajo circunscribir, nos cuesta trabajo englobar en un solo tema. Lo cierto, desde mi perspectiva, es que ya hay ya está un trabajo afinado por parte del gobierno del estado para armonizar este ordenamiento también federal y bueno, pues sentar las bases, poner los rieles por donde transitar en este sentido, ¿no? Sin duda es perfectible, se dijo en esta reunión por parte del propio secretario de Gobernación, esto es perfectible, pero yo creo que el paso que la administración de Francisco Olvera da en torno a un tema que nunca se había tocado, ¿no? La Defensoría de los Derechos Humanos y, por supuesto, el ejercicio periodístico en Hidalgo, es algo que va a trascender. Hoy por hoy, Andrés, debemos defender en el marco de los derechos humanos las libertades, entre ellas precisamente la libertad de expresión.
Ciertamente México llegó tarde al tema de los derechos humanos, pero nunca es tarde para cometer este tipo de retos. Así que ahora lo vemos con las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en materia electoral, donde se ha privilegiado el que se contrasten las ideas, las críticas, los cuestionamientos hacia las instituciones, hacia los actores políticos, siempre y cuando, bueno, pues no se caiga en la calumnia como delito. Incluso hemos escuchado que en Hidalgo es una de las entidades que todavía tiene estos delitos contra el honor, lo que se refiere a la difamación y la calumnia. Y bueno, estamos procesando precisamente todas estas propuestas de ustedes para que se socialice entre los defensores de derechos humanos en la parte de prevención. Considero que Hidalgo puede tener un escenario que hoy en día pudiéramos decir nosotros desde el poder público que no amerita mayores preocupaciones, pero eso no es cierto. Tenemos que trabajar en instrumentos, en ordenamientos legales que nos den las herramientas para que se brinden todo tipo de medidas, por ejemplo, de protección, cuando un periodista, un defensor de derechos humanos se encuentra en riesgo, dado que estas actividades, que incluso se aglutinan en una sola ley, dado que las actividades per se conllevan un riesgo mismo frente al poder público, hay que decirlo abiertamente, y por supuesto hemos tenido incluso periodistas como Jesús Blancornelas, que en su momento pues sufrió en carne propia pues un ataque hacia su persona que incluso pudo haberle costado la vida, y hemos tenido así en diferentes entidades del país defensores de derechos humanos, abogados que han sufrido también en su integridad y a costa de su propia vida. Y bueno, la autoridad tiene la obligación, es decir, el gobernador tiene la sensibilidad y tenemos la receptividad para escucharlos, y no solamente eso, sino lo que se tenga que perfeccionar en esta ley que ya tiene un par de años en vigor, y que tengamos que también proponerles a ustedes un reglamento que esté a la altura de sus expectativas. Considero que no se tendrán que regatear esfuerzos, ni mucho menos que entremos en algún falso debate. La visión es la misma, tanto de los defensores de derechos humanos como periodistas como del gobierno. Defender precisamente este tema en el que el gobierno es el principal obligado a hacerlo. Por supuesto, estamos platicando con don Mario Zuberville González, que es coordinador jurídico del gobierno del estado. Le agradezco yo muchísimo su presencia en esta cabina. Le recuerdo también que el gobierno, esta administración, la que está encabezando el gobernador Francisco Olvera Ruiz, ha hecho varios esfuerzos, y digo esfuerzos porque finalmente la historia nos juzgará, licenciado, en cuanto a pues la capacitación, que es muy importante, en cuanto a la profesionalización de quienes trabajamos en los medios de comunicación. Precisamente de la próxima semana, del 23 al 25 de noviembre, por iniciativa del gobierno del estado, se llevará a cabo la 7ª edición del taller Jack F. Haley de Periodismo Científico Hidalgo 2015. Esto va a ser inaugurado por el propio mandatario Francisco Olvera Ruiz y por el ingeniero Rafael Pocheano Alemán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por parte del gobierno federal también va a estar Juan Francisco Eli Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, la doctora Leanne Walker, vicepresidenta del Instituto de las Américas, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el doctor Carlos Fernández Collado, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Todos ellos, junto con otros 60 periodistas de todo el país, van a participar en este taller de periodismo científico que tendrá su sede en Pachuca. Señor don Mario Zuberville, es alguien, desde mi perspectiva, lo conozco desde hace muchos años, como pocos estudiosos de las leyes, no solo de México, sino de Hidalgo. Hablando de libertades, hace unos días, el asunto de los tópicos de la Constitución, por los tópicos constitucionales, la libertad del uso de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia determina que 4 mexicanos, en pleno uso de sus derechos, entiendo, pueden hacer uso lúdico
recreativo de la marihuana. Y esto desata un gran debate. Lo cierto es que no le entendemos. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué fue lo que dijo la Suprema Corte? Porque yo por ahí ya leí una cabeza donde decía, 4 jóvenes fueron detenidos fumando mota a media calle porque ellos se enteraron en las noticias que estaba legalizada la marihuana. Me parece de la mayor importancia la capacitación y la profesionalización en materia de derechos humanos. En estas mesas de trabajo que realizamos con motivo de lo que será el Programa Estatal de Derechos Humanos, escuché de manera reiterada que debemos capacitarnos en materia de derechos humanos para ver qué son los derechos humanos, cómo se procesan los derechos humanos legislativamente, judicialmente. La interpretación que ha hecho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver precisamente con el rol que asume la Corte como Tribunal Constitucional, creado a partir de diciembre de 1994, en donde, bueno, pues es un tribunal que ya no conoce por ejemplo, de juicios de amparo que tengan que ver con asuntos de legalidad, es decir, de cuestiones que se resuelven en el foro común y en el amparo en tribunales colegiados, sino que resuelve asuntos de la mayor importancia, de la mayor relevancia, como este que acabas de referir. Se está dando un debate a posteriori sobre si debe prevalecer el tema de la salud pública o el tema de la seguridad pública. Entonces, considero que también estamos llegando tarde a ese debate. La Corte ha asumido su rol. Puede ser que en algunas ocasiones no estemos conformes con las interpretaciones que hace nuestro máximo tribunal, pero es otra historia. Aquí tenemos que asumirnos con una visión de Estado. Pues de entrada es ineludible el acatamiento, el decirlo creo que hasta sobra. En el caso particular yo escuchaba al licenciado Fabián Aguinaco, que es el abogado de SMART, esta empresa, de esta asociación que promovió estos amparos. Incluso su hijo Andrés Aguinaco fue uno de los que gestaron intelectualmente estos amparos. Actualmente él estudia incluso su maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Yo no tendría ningún cuestionamiento que hacerle a los promoventes. El tema de las libertades es algo muy importante en materia de derechos humanos. Tan es así que lo que sucedió el pasado viernes 13 de este mes en París, particularmente en Francia, tiene que ver con el tema de las libertades, tiene que ver con el tema de la intolerancia religiosa, incluso yo veo que luego incluso en las redes sociales hay algunos que se pronuncian a favor de ser solidarios y hay algunos otros que cuestionan a quienes son solidarios, porque pareciera ser que pues esto polariza las opiniones. Por eso yo creo que es muy importante que sepamos que el tema del consumo de la marihuana siempre ha estado regulado. Es decir, esta sentencia es un precedente, no es jurisprudencia todavía. Va a ser muy interesante. Ya se han promovido en este despacho la semana pasada 8 amparos y están haciendo otro tanto, incluso con las siglas de algún partido político. Seguramente muy pronto tendremos ya esa jurisprudencia por reiteración de criterios. Y hay una figura que seguramente vamos a inaugurar y que está en la nueva ley de amparo que data de abril del 2013, que tiene que ver con la Declaración General de Inconstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Que en el sistema de pesos y contrapesos del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, se puede obligar a través de esta jurisprudencia que se llegue a integrar para que se legisle. Por eso es importante que el Legislativo le dé, el Congreso de la Unión, le dé rápido una lectura a este criterio de la primera sala y que pueda centrar el debate, focalizarlo, porque, insisto, vamos a inaugurar esta figura, no solamente en este tema, sino en muchos otros, cuando la jurisprudencia hace que se le dé un mandato de 90 días al Poder Legislativo para que legisle, so pena de que, si no legisla sobre el particular, se derogue la norma. Este sistema de pesos y contrapesos ha sido parte de la historia misma de los poderes públicos. En Europa, hace muchísimos años, el monarca estaba supeditado fundamentalmente a las decisiones del Poder Judicial a través de la figura del Judicial Review.
¿Qué hicieron para contrarrestar estas interpretaciones de los jueces? Hacer más fuertes a los parlamentos. Cuando los norteamericanos se fundan como nación, que eran el presidencialismo, precisamente para contrarrestar al Parlamento y al Poder Judicial. Hoy en día vemos que hasta en Estados Unidos el presidente Barack Obama necesita el consenso en el Congreso para que le aprueben su presupuesto, para que le aprueben temas de salud, y en México hoy también. Vemos que en la conformación de la nueva Corte, con dos propuestas, dos ternas que acaba de enviar el presidente de la República, incluso ya se debate entre las organizaciones de la sociedad civil los perfiles de las personas que deben integrar estas ternas, precisamente para que tengamos esta multidisciplinaridad. Bueno, sabemos que son abogadas o abogados, pero con diferentes visiones, no solamente que pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, sino que también puedan pertenecer a la academia o incluso al libre ejercicio de la profesión. Este tema de las libertades, de verdad, de que es todo un tema, mi querido Andrés. Don Mario Zuberville, le agradezco muchísimo, el tiempo nos come, nos acaba, tenemos 15 minutos nada más, pero lo quiero comprometer para que en un nuevo programa, el día que usted disponga, podamos continuar con esta plática y seguir explicándole a la gente qué es lo que está sucediendo con estos nuevos ordenamientos, con estas nuevas circunstancias, que a mí me parece que tal vez llegan tarde, pero son temas que era urgente ya tratar, porque la sociedad cambia día con día y exige no solo de sus autoridades, sino de los ordenamientos que nos rigen, pues estar acorde a nuestra circunstancia. Yo le agradezco muchísimo el favor de su atención, señor. Muchas gracias, Andrés. Buen día a todos, nos escuchamos mañana a 8:30. Las Vocales Radio, por hoy, se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos, 8:30 de la mañana por la red de Hidalgo Radio.